Primera Samuel capítulo 30. Primera Samuel capítulo 30, para tomar algunos consejos, sabiduría de lo alto, para seguir disfrutando delante del Señor su verdad para cada vida. En el capítulo 30, 31 vamos viendo los últimos pasos en el reinado de Saúl, el primer rey de Israel, y dando así lugar a los primeros pasos en el reinado de David, el segundo rey, conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito divino para nosotros. Dice la palabra que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre, y la palabra de Dios va a ir dándonos instrucciones apropiadas, prácticas, enseñanzas, para que nuestro, podemos decir, avance y propósito en el Señor sea conforme a su voluntad. Dice en el capítulo 30, tomando por lo menos desde el verso 17: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Una escena que ya algo conocemos y bastante seguramente para otros. Mientras David se conducía hacia el reinado, en su tiempo de ensayos, en su tiempo tal vez de momentos de caídas y momentos de subida, tuvo esta experiencia cuando le fue llevado cautivo toda su familia, toda, podemos decir, su descendencia. Pero tenemos esta hermosa verdad cuando dice: los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. En su ensayo para reinar, para defender más adelante no solo su familia, va a tener la responsabilidad de defender todo un pueblo y luego toda una nación. Va a empezar a reinar sobre parte de Israel después de todos estos ensayos, y más adelante toda una nación va a esperar en él. Si hemos sido llamados para un propósito divino, deseamos que sea llevada a cabo exactamente ese propósito para con cada uno. Y mientras estamos en estos ensayos, que podamos aprender de lo mejor, de la manera correcta, del modo correcto, según el llamamiento de Dios para cada vida. Esta fue la experiencia en el reinado, todavía en el tiempo del reinado de Saúl, cuando se presentó esta circunstancia a David. Dice el verso 21, para ir conociendo un poco a este futuro rey, para tomar consejos y aprender la parte que a mí me toca de este viaje, lo que a mí me toca de esta labor que aún me queda por delante, de esta labor que aún te queda por delante, para que podamos aprender de la sabiduría eterna, la maravillosa verdad de Dios para cada vida. Porque estamos en tiempos de ensayo, en momentos de aprendizajes, y todavía necesitamos bastante. Estoy seguro que cada uno podemos darnos cuenta que aún me falta algo, o puedo decir me falta mucho. La palabra de Dios va a ir dándonos enseñanzas e instrucciones mientras seguimos, mientras proseguimos el camino. Y vino David, dice el verso 21, a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. Salió con 600, llegó en el combate con 400. 200 se le cansó en el camino, para ir conociendo lo que es también el corazón que agrada al Señor, el corazón que Dios espera en cada uno de cada vida.
mientras hacemos uso de nuestro aprendizaje de rey como príncipes en la casa de nuestro Padre. ¿Cómo procedemos? ¿Qué hacemos con ella? Vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados. Hay muchos que van quedando cansados de quienes estaban ayer con nosotros. Hoy se cansó por algo y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Ellos salieron a recibir a David. Vamos a tener esta experiencia, un encuentro con ellos, voluntaria o involuntariamente. Mientras nos movemos, nos encontramos con alguien que sigue combatiendo valientemente y de repente otros que están un poco cansados por razones que a veces ni vamos a saber y a veces hasta no conviene ni saber seguramente. Cuando el creyente ya empieza a presuponer, esto ha de ser esto, ha de ser aquello. Y a veces salen cosas ya totalmente dañinas en el ambiente, a los cuales habían hecho quedar a descansar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Qué testimonio, hermano. Qué gracia. Porque nosotros a veces ya queremos dar vuelta y no queremos encontrarnos con ese que no sabemos por qué se quedó en el camino. Entonces dice el verso 22, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David. ¿Será posible? Malos y perversos en el ejército, en el equipo. Respondieron y dijeron a David, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Ya era también, podemos decir, un buen pago, ¿verdad? Devolverle los suyos, adelante, vayan a su casa. Pero no sigan con nosotros. Nosotros no contamos con medrosos y pusilánimes, usa la expresión bíblica. Miedoso y arruinado más o menos, porque se quedaron del camino. Nos va a faltar pensamientos perversos. Aquí le llama la palabra hombres malos y perversos que tienen ese pensamiento, que toma esa actitud con los hermanos, con parte del equipo de viaje, de soldados. Verso 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. Gracias a Dios por estos testimonios, porque de un momento a otro así actuamos. Aquí la guerra generalmente es contra Amalek en estos tiempos. Si no es contra los filisteos, es Amalek. Y demasiado estamos queriendo ya pelear contra quien sea, si es posible con Amalek. Si es posible contra los filisteos, ellos son los que arruinan la verdad en este tiempo. Cambian la verdad de Dios por la mentira. David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Si algo tenemos, es porque alguien nos dio, hermano. Si alguna fuerza tenemos, por la gracia del Señor. Si hemos pasado un poco más adelante que otros, es por la gracia del Señor, hermano. No por nuestra fuerza humana. Es la bendición de Dios para con nosotros. Verso 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Increíble, hermano. Pero es la verdad de Dios. Es el principio bíblico. Es la gracia de Dios desplegada ampliamente en medio de sus santos. Hoy estamos en pie, mañana no sabemos. Hoy podemos animar a otros, mañana otros nos están animando. Hoy tenemos un soldado al lado, mañana podemos encontrarle cansado. ¿Qué vamos a hacer con ese soldado? ¿Qué conviene hacer con ellos? Siempre lo mereció quedarse, que se quede. Qué manera de actuar fuera del propósito tantas veces del mismo creyente, de los hijos de Dios. David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Vamos a compartir con ellos 1 Samuel 30 y el verso 23 en adelante. El verso 24, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. El Señor reprenda nuestra mezquindad, nuestra falta de sabiduría delante de Él.
en momentos decisivos donde estamos siendo probados, sea el Señor el que añada sabiduría y gracia a cada mente, cada corazón, hermano. Porque fácilmente nos vamos encerrando nosotros aquí en nuestro mundo, ellos allá en su mundo, y los otros allá en su mundo, en un descuido dividiendo el cuerpo, en un descuido llevando una actitud incorrecta que contamina y contagia a toda congregación. En un descuido, en un momento, les tocará parte igual. No entiendo mucho probablemente esto, porque es muy profundo, pero es la voluntad del Señor expresada en su palabra. Dice el verso 25: desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Así queda la firma. Desde aquel día hasta hoy es una ordenanza, es una ley en Israel. Verso 26: y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá. Podemos mirar lo que sucede aquí. Ya están de vuelta en casa. Están los soldados que fueron hasta, podemos decir, el último momento de la batalla. Están los soldados que se cansaron, pero esperaron en el camino. Ahora ya están en casa. Ya están, podemos decir, en la zona devastada, donde quedaron otros grupos de necesitados. Envió del botín, dice el verso 26, cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sidmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jarameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Qué actitud, ¿verdad? Qué corazón. ¿Le hemos encontrado a Saúl en algún momento con este corazón? En la historia del primer rey de Israel, ¿ha habido alguna actitud como esto? Más bien persiguiendo al pueblo antes que bendiciendo al pueblo. Era el rey. Tenían, podemos decir, los mismos privilegios, mismo llamamiento, principio, mismo plan. Rey de Israel delante de Dios. David lo llama también el ungido de Jehová para un propósito único. También, hermanos, para tener testimonio de lo que la palabra de Dios nos entrega mientras nos conocemos, mientras nos veamos por aquí. Y para que nada nos sorprenda. Va a haber rey que pelea y persigue hasta a sus propios soldados. Va a haber, increíble, pero hay. Vamos a encontrar reyes con este corazón. Y yo puedo creer que sí, hermano. Porque si queda este testimonio es porque Dios puede hacer todavía hoy. Dios puede obrar de la manera como Él desea. Y especialmente como estos testimonios que conforme a su palabra encontramos para nuestras enseñanzas. David envió botín, envió presentes, envió alimentos, envió regalos. Y dice claramente, como decía en el verso, donde decía que es de la bendición de Jehová, conforme a la gracia de Dios para 23. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos. Eso es lo que tenemos y vamos a volver a compartir. Tanta mezquindad y ruina en el mundo por envidias y tantas situaciones afuera, ¿verdad? Pero preocupa más cuando en medio de la iglesia encontramos actitudes como esta. ¿Será que hay pensamiento de esta manera contraria a lo que David hacía y actuaba en medio de las iglesias? Sí, puede. En Gálatas 5 lo presenta como obras de la carne y cosas increíbles ahí menciona que puede ser hecha por los propios hermanos, por la iglesia misma. Pero queremos aprender de lo mejor de esta bendición que la palabra de Dios nos muestra. Saúl hasta en su muerte fue bastante trágico, penoso. David va a ser muy diferente. Así es la verdad conforme a la palabra de Dios para nuestras enseñanzas, conforme a su propósito, conforme a su verdad. Capítulo 30 todavía.
el verso 8 en adelante, la respuesta por dónde vienen estas experiencias. Y David consultó a Jehová. Ahí comienza. Queremos ser bendecidos, queremos ser enriquecidos en todo, necesitamos consultar a Jehová. Consultamos a veces alrededor, pero en lugares y a personas tal vez que no nos va a dar la respuesta correcta. Pero es un hermano, yo le pregunté a un hermano, a una hermana, y está bien. Pero ¿qué tal si es de la familia de la escuela de Saúl, ¿verdad? Y no de la escuela de David? Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos. Ahí está el secreto. Porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David sabía que podía librar a los cautivos o con 600 o con 400, no había problema. Estaba ahí la voluntad de Dios a su favor. Seguramente si más que 200 se le cansaron en el camino, él seguía igual, porque ya tenía una dirección clara. Y hubo casos cuando más de miles era demasiado, más de 600 todavía era demasiado. Tenía que quedar unos 300. David consultó a Jehová. No es propio del hombre viejo hacer esto. No nos gusta peleando, podemos ir con nosotros mismos, decirle, pero primero voy a pedir ayuda. Primero voy a pedir dirección, porque humanamente somos muy doctos, ¿verdad? Ya sabemos todo, tenemos experiencia suficiente. Pero esta experiencia donde dice, David consultó a Jehová, esto va a ser definitivo. Durante su reinado floreciente va a seguir siendo su paso, indicaciones mínimas. También va a tener ocasiones cuando debía haber consultado y no consultó. Y va a ser amarga la experiencia también. Y va a ser oscura también en cuanto a los resultados, cuando David no consulta a Jehová. La misma experiencia para nosotros. Dice, y les dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban. Llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante, que a ti, como la expresión para nosotros, sígueme. Tú, va a haber bastante quienes se cansan. Por alguna razón quedan. Pero ellos necesitan también ver a alguien que siga adelante. Alguien que a pesar de todo y en su humanidad muestra el camino hacia adelante. Y si alguien sigue adelante, tampoco no menosprecia al que está cansado. Hay tantas actitudes, hermanos, que necesitamos todavía aprender de la maravillosa verdad divina para disfrutar del camino que nos queda. Dice el verso 9, partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Creíamos que iban a sumarse más en el camino, al final estamos más restados que sumados, estamos diezmados. Dice el verso 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, menciona este punto, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Todo comienza en el verso 8. Y de ahí que el Señor pueda guiar y dirigir cada camino, guiar y dirigir cada vida conforme a su propósito. 2 Samuel capítulo 1. Le llega una noticia a David aquí, acerca de Saúl. Verso 13. 2 Samuel 1:13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuvisteis temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Escenas que la palabra de Dios va desarrollándonos y mostrándonos todavía. David recibe noticia de una muerte bastante trágico, la muerte de un rey en Israel, y lo llama del ungido de Jehová. Esta persona se declaró ser hijo de un extranjero amalecita, para ir teniendo un poco más de instrucción y enseñanza, mientras aprendemos de lo que es reinar con el Señor, para un futuro reino con Cristo. Este es el ensayo en el tiempo en que estamos. 1 Samuel capítulo 15.
verso 7 en adelante. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag. Verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor que podían tomar de ahí. La instrucción era el verso 3, ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, sin piedad. Porque sin piedad actuó en contra de la voluntad de Dios. Y Dios determinó de esta manera. En el verso 1, ¿quién era el que recibía esta orden? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Mensaje a un rey. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Este es el mensaje. Nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. El siguiente paso, como rey, está atento a las palabras de Jehová. Somos reyes, pero podemos decir subordinados al Rey de Reyes. Esa es la verdad conforme a la palabra de Dios. El verso 13 va en una misión, según sus requerimientos de esta misión, nos toca cumplir, ¿verdad? Tal cual de quien nos envía. Pero el verso 7 comienza bien. Saúl derrotó. Tenía, podemos decir, en su mano obedecer de punta a punta. Tal cual la orden que había recibido. Que tenía todo en su mano. Tomó vivo a Agag, verso 8, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, amalecita, y lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno a ojo humano. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Nosotros creemos que podemos clasificar. Esto es vil, menospreciable. Con esto voy a servir a Jehová, con esto voy a glorificar a Dios. Y cada uno armamos nuestro modelo de instrucción y enseñanza para cada uno. Más adelante, una amalecita dice, yo maté a Saúl. Lo que yo perdoné ayer puede ser mañana aquel que no me perdona, ¿verdad? Lo que dejé parte ahí como algo saludable, bueno, puede ser lo que me condena mañana. Por eso la instrucción está atento a las palabras de Jehová. Maldito el varón que confía en brazo de carne. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Aquel que escudriña los corazones, dice, solo él. Así vamos aprendiendo paso a paso de la maravillosa verdad de la palabra de Dios. Capítulo 16 de 1 Samuel. Los versos 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, porque hubo una determinación antes. El capítulo 15, verso 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dios es soberano, pone y quita, ¿verdad? Así dice la palabra. Hace florecer a uno y hace caer a otro. En cuanto a su reinado estamos hablando. La instrucción era, esté atento a la palabra de Jehová. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. No había otro motivo por la cual fue, podemos decir, sacado de su entorno del profeta al rey Saúl. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Cuál fue el problema de Saúl si derrotó a los amalecitas? ¿Qué tal tu obediencia y bien? Sí, podemos responder así. ¿Y qué tal con el Señor y más o menos? ¿Verdad? Un poco bien y un poco mal. No eres frío ni caliente, dijo más adelante. Y dio una respuesta fuerte. Dios se proveerá del rey. El propósito y plan eterno sale cuando Dios tiene fijado según su plan. O conmigo o con otro. Doy pasos correctos, bien. Doy pasos incorrectos, el soberano va a ir tomando la decisión que él sabe. Conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Dice verso 13,
Y Samuel tomó el capítulo 16, 13, la última parte, cuando David fue ungido, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Y qué dice en el verso siguiente? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esto es lo que hace la diferencia entre un creyente y otro. Un hijo de Dios poniendo al lado de otro hijo de Dios. Uno es muy diferente, qué raro. Esto es lo que puede darse hoy, puede darse mañana. Es bíblico. Hermanos, hermanas, que desearíamos tenerles como vecinos. Otros hermanos, hermanas, desearíamos estar muy lejos de ese hermano, ¿verdad? Es bíblico. Uno me puede ayudar y bendecir en el camino del Señor, y otro hasta me puede perseguir porque tiene la unción sobre su vida. Tiene bastante capacidad para usarlo para bien o para mal. Vamos teniendo instrucciones, hermanos, conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito eterno. El verso 23 del capítulo 16. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Testimonio de la palabra de Dios para nuestras enseñanzas, para nuestras instrucciones. A partir de este momento en adelante era imposible de contar con Saúl. Era un Saúl terrible, malo. Es conforme la palabra del Espíritu de Jehová se apartó de él. ¿Y qué esperamos? Que podemos esperar de un hermano que no está amparado, guiado por el Señor. Este hermano es de doble filo. Y sí, ¿verdad? Si no es el Señor que dirige su vida, puede ser muy de doble filo. Qué preciosa vida, impresionante. Está con nosotros y nos pone contento y nos deja tan gozoso. Y sí, el Espíritu de Jehová está y va a producir vidas en el Señor. La palabra que yo os he hablado son de espíritu y vida. Va a alentar, va a edificar, va a transformar, va a cambiar. Si vamos en este espíritu, si vamos sin ese espíritu, también vamos sabiendo, ¿verdad? La palabra de Dios va aclarando lo que puede darse, lo que puede suceder en el camino. Capítulo 19, 1 Samuel capítulo 19, verso 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo, el rey a su príncipe y a todos sus siervos, para que matasen a David. ¿Qué les parece? Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Verso 8. Después hubo de nuevo guerra. Podemos decir, intervenir Jonatán a Saúl su padre a favor de David. Pero de un momento a otro cambia de vuelta la actitud de Saúl. Después hubo de nuevo guerra, el verso 8, y salió David y peleó contra los filisteos. La dirección correcta hacia donde debe estar una guerra espiritual. Y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. ¿David ya fue ungido rey aquí? Sí, ya fue ungido rey. ¿Podía pelearle a Saúl si quería? Le sobraba fuerza y unción y gracia. Pero va a usar de sabiduría, lo que me falta todavía. Lo que muchas veces nos falta todavía. Porque parece que con la fuerza que tenemos y la unción que tengo puedo arrasar como quiero. Qué testimonio, hermano, para ir tomando de la mano del Señor y de la sabiduría de Dios, de estos maravillosos ejemplos conforme al propósito eterno. David huyó. En adelante va a seguir David en una vida de huida y de escape, siendo el futuro rey de Israel. Pero va a vivir como un desterrado. Dios es soberano. En su mano están nuestros días y nuestros tiempos, nuestros reinados. En su mano está tu ministerio, mi ministerio. En su mano están los propósitos eternos divinos para con cada uno. Solo necesitamos estar atentos a la palabra de Jehová y dar paso según nos va indicando conforme a su propósito, conforme a su plan. ¿Se podía confiar en este rey Saúl? Imposible. ¿Qué más podemos esperar de él? Pero sí vamos a ir notando conforme a la palabra de Dios el corazón que es conforme a su voluntad. Y así vamos aprendiendo también, hermanos, que vamos a tener hermanos con quien no vamos a poder contar. Y vamos a tener hermanos con quien sí podemos contar.
Porque cuesta eso entender en el camino espiritual, ¿verdad? Pero eso es lo que afirma la palabra. Eso es lo que va mostrando la palabra de Dios. Pero si debemos alejarnos de ciertos hermanos, en cierto modo, ciertas hermanas, dice en el Nuevo Testamento, pero no le tenga por enemigo, ¿verdad? No le tenga por enemigo. Cada uno va a decidir su camino en el Señor. Y el camino vamos a ir entendiendo experiencias y más experiencia mientras avanzamos, mientras miramos hacia adelante. Y para tener claridad, hermano, que vamos a tener reyes Saúl y reyes David. Y la palabra de Dios va a ir mostrándonos qué hacer en medio. Muy interesante lo que Jesús decía, repetía en el Nuevo Testamento, decía, por su fruto lo conoce. Porque el hombre mira, dice, lo que está delante de sus ojos, pero dice, no puede ver lo que está adentro, pero por su fruto lo conoceré. Vean su fruto, miren por ahí. ¿Cómo dejó Saúl a su país? Podemos decir a su congregación, en ruina, entregado en mano de los filisteos y amalecitas. Y él mismo termina por mano de amalecitas. ¿Cómo terminó David? David tuvo sus fracasos, también tuvo sus bajones, su caída. Pero, ¿qué tenemos de la experiencia después de la vida de David para comparar con la vida de Saúl? Hay bastante para mirar. Me gustaría mirar por lo menos una en Nehemías 12. Nehemías capítulo 12. ¿Tienen idea? ¿Recuerdan en qué tiempo reinó Saúl, David? Así me ayudan un poco. Nehemías 12. 1000 años puede ser antes de Cristo, David. Creo que un poco más. Salomón creo que entre 900 y 1000, por ahí cerca. Nehemías ahora va a escribir más o menos alrededor del 500. Pasó 500 años y poco. Ahora en el testimonio que va a dar Nehemías. Nehemías 12, versos 45 y 46. Y habían cumplido el servicio de su Dios, el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Alguna de la herencia nomás de lo que David dejó. Y más todavía queremos notar lo que fue resultados espiritual para conocer por su fruto. Dice el verso 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios, según dejó estatuto David y pasó a su hijo Salomón. Si miramos la experiencia y los fundamentos que quedó de David, y más todavía si vamos a comparar con lo que quedó de Saúl. Uno dejó en ruina a su país y su congregación. Otro dejó conforme a la palabra de Jehová, con la bendición de Dios. Probablemente no hubo tiempo de espiritualidad por muchos tiempos después de David. Y Salomón, por supuesto, que hereda a David su padre. En otro tiempo, de lo que David dejó como herencia. Y ni punto de comparación con lo que dejó Saúl. Riqueza, hermano, de la palabra de Dios para enseñarnos y para mostrarnos su camino, para ayudarnos a mirar hacia adelante. Y si tenemos que mirar un poco más arriba, que el Señor nos ayude a mirar un poco más arriba, a disfrutar de estas experiencias, de estos pasos, de esta verdad, de esta riqueza que la palabra de Dios va mostrando. Aproximadamente 600 años después es esta declaración de Nehemías. Qué maravilla, hermano. Segunda Samuel capítulo 7, para ir dejando esto, para mirar algunas recomendaciones más para cerrar con esto. Segunda Samuel capítulo 7, como cerraba sus días hasta cerrar su ojo David. Verso 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Ya terminó su ministerio. ¿Y cómo sigue pensando? ¿Cómo sigue mirando? ¿Cómo es su corazón? Verso 8 y 9. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Dios va a responder según expresa el corazón de su siervo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo,
sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré. Dios va a hacer. Va a usar nomás a David, va a usar a Salomón, va a usarte, va a usarme a mí. Pero Dios es el que soberanamente va a llevar a cabo todo su propósito. Verso 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Hermosa experiencia, hermano. Riqueza de la palabra de Dios para cada vida, para enseñarnos en justicia, para enseñarnos según la verdad divina. Capítulo 8. Cuántas riqueza podemos disfrutar de todas estas verdades. Verso 1. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Verso 2. Derrotó también a los de Moab. Verso 3. Asimismo derrotó David a otros. Vinieron los sirios. Verso 5. Misma experiencia vez tras vez. Queremos ser bendecidos, victoriosos en el Señor. Ahí está la palabra. Ahí está la verdad de Dios para cada vida. Queremos ser enriquecidos en todo. Verso 15. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Qué hermosura, ¿no? Quedaron 200 en el camino. Y nos dice David: yo contaba con todos ustedes, hijos. Administraba justicia y equidad según Dios, no según su. Porque según el corazón del hombre, David tenía que ser muerto. Y procuraron mucho. Qué maravilla, ¿no? La verdad de la palabra de Dios para nuestra. El Señor nos bendice, hermanos, muy ricamente.